Y bueno, pues yo diría que en esta ocasión, si ustedes me lo permiten, pues empezábamos a orar por la vida del papá de Orlando, no Orlando, no sé, por este tiempo que están pasando, y pues si me permiten empezar la oración. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das, por esta reunión la que nos has convocado. Y como dice tu palabra, Señor, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, tenemos un alimento que comer, que es hacer tu voluntad, Señor. Y bueno, hoy nos hemos reunido para eso y por ponerte presente, pues estas situaciones que está viviendo Orlando con su papá, su familia. Sabemos que todo es por tu dirección, que todo obra para bien, que esta situación que tú estás acomodando, Señor, obre pues para dar más vida, para dar más tiempo, para que aumente la salud, aumente la convivencia y aumenten la largura de días y así se puedan nutrir más, cada vez más en tu palabra, Señor. Tú tienes tu propósito, tú tienes el control, lo ponemos en tus manos. Así que también te pido, pues, por todos los que estamos aquí presentes, por todas sus familias, por todas sus cargas. Hoy nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Si algo en este tiempo hemos hecho que no te ha agradado, que no te ha gustado, retíralo de nosotros, Señor. Danos ese arrepentimiento que nosotros necesitamos para poder crecer contigo, Señor, y estar siempre cerca de ti. También ponemos en tus manos a nuestros familiares, a todas las personas que han sufrido este año por pérdidas de alguna u otra manera, Señor. Sabemos que pues son los últimos tiempos que estamos viviendo, son los procesos, pero también sabemos que tú no nos pones nada en nuestras manos que no podamos soportar o que no nos des los elementos para sacar adelante. Gracias, Señor, porque nos puedas abrir nuestros ojos cada vez más, que abras nuestro entendimiento en este tiempo que estamos, para que no solo lo podamos llevar a nuestras vidas, sino lo podamos reflejar con tu influencia a todos los demás y a todas las personas que estén a nuestro alrededor. Y hoy vamos a compartir este estudio que nos has puesto en nuestras manos. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. voy a hacer un poco de historia de los últimos dos estudios. Hay quienes se están uniendo a nosotros por primera vez. Entonces, bueno, pues vamos a brevemente a decir la base del estudio que traemos nosotros, que es desatar pies y manos. Vemos ya en esa situación en la vida de la resurrección de Lázaro, observamos cómo hay específicamente una situación ahí que debemos de tomar mucho y que tenemos que tener para aprender, ¿no? Vemos que los discípulos acompañan a Cristo, Cristo da instrucciones de retirar la roca, y la roca, pues también vimos que la roca es, a veces para algunos es un obstáculo físico, el cual nos impide encaminar en el Evangelio, ¿no? También vimos cómo la palabra de Jesús, o sea, que es el verbo, la palabra de Dios, fue la que hizo salir a Lázaro de su condición de muerte, ¿no? Y la palabra que usó Jesús para llamarlo fuera era, ven fuera. Recordamos que esa palabra ven fuera nos marca una dirección y un sentido, porque si estuviéramos hablando de salir, querría decir que estábamos contenidos en algún espacio, ¿no? Al cual no podemos salir de ahí, pero no fue el caso, ¿no? El caso fue que Lázaro pasó de un estado de muerte a un estado de vida, que había una roca que no permitía que él tuviera esa transición, pero que la palabra de Dios lo llama fuera, sale él, y luego vemos que al final nos llama a los apóstoles a desatarlo, porque él venía atado de pies y manos, dice la palabra, y con un sudario en la cara, que pues nos representa a nosotros las limitaciones y todo aquello, todos los deseos de la carne o aquellas cosas a las que tenemos apego, en fin, una variedad de situaciones que nos impiden que la palabra de Dios esté en nuestras vidas, ¿no? Y se muestre en nuestras vidas. Pero bueno, también así vimos el lavamiento de pies, porque una vez más Jesús repite a los apóstoles que el que ha sido limpiado
pues no tiene necesidad de volverse a limpiar más que de ser lavado los pies. Una vez más, Jesús repite que esto es necesario que lo hagamos los unos a los otros, y ahí nos corre un velo de los ojos donde nos demuestra que tenemos personas en Cristo que, bueno, quizá sigan atados de pies y manos, y que pues nuestra labor como hermanos, como unas personas que ya tenemos mayor discernimiento, pues ¿cuál es nuestra labor? Pues desatarlos. ¿Bajo qué? Bajo la dirección de Dios. No en nuestras fuerzas, no en nuestro pensamiento, no de que, pues yo pienso que si le doy un tepache, con eso ya lo sacamos del agujero. No. Dios nos da instrucciones específicas, que es por medio de su palabra, a través de esas revelaciones que Dios nos da a nosotros. Bueno, utilizar esas revelaciones conforme Dios lo ponga en nuestro corazón, para que con esas revelaciones corramos esas ataduras de los demás y les abramos el velo de sus ojos. También vimos a la mujer del pozo, que más bien a mí me interesa la historia, referirla a cómo Jesús, cómo Dios usó la condición humana de Jesús, porque Jesús sintió cansancio. ¿Y qué pasó después de sentir cansancio? Y en el pozo estuvo a la expectativa ¿ya nos escucha? Ok. Y en el pozo estuvo a la expectativa de la situación a la de por qué Dios lo había hecho descansar ahí. Y bueno, viene la mujer de Samaria, la mujer samaritana, y vimos cómo no solo Jesucristo la saca a la vida, no solo la desata de pies y manos, sino que el resultado de lo que Jesús hizo con ella en ese espacio de tiempo, la llevó a predicarle a los hombres de Samaria, y a traerlos a Cristo a todos. Y no solo los llevó a Cristo, sino ellos mismos dijeron que ahora no solo creemos, le dicen a la mujer samaritana, no solo creemos por tu palabra, ahora creemos por lo que hemos visto y por lo que hemos escuchado de Jesús. Entonces, vamos poco a poco avanzando en el conocimiento que Dios nos está revelando, de ir desatándonos de pies y manos, para ir viendo cómo Jesucristo mismo actuó de esa manera, ¿no? Siempre actuó de la misma manera, siempre se acercó a las personas con digamos, alguna situación, por ejemplo, en el caso de la mujer de Samaria, ¿cuál fue la situación con la que se acercó Jesucristo? El agua del pozo. Entonces Jesucristo le dice, para empezar la conversación, ¿con qué empieza la conversación? Con algo normal, con algo cotidiano. O sea, no llegó, le dijo, mira, soy el Mesías, soy Hashem y te voy a liberar. No, llegó y le dijo, dame de beber agua. Y de ahí se desarrolla toda la conversación, y poco a poco él va entrando a la palabra, profundizando, hasta que ya ella es una tierra fértil y una tierra provechosa para que se siembre la semilla. Ya después de que Jesús la prepara, siembra la semilla, y esa semilla florece tan rápido que bueno, pues el resultado ahí está con los samaritanos. Entonces, bueno, vamos ahorita a nuestro siguiente estudio. Ay, Dios, que se me revolvieron. Aquí está. Va a ser en Juan 5. Ay, ya. Va a ser en Juan 5 nuestro siguiente estudio. Esta, esta situación que pasa en Juan capítulo 5, ya hay una cosa que también les voy a echar un comercial. El domingo estaba platicando con uno de los chavos de ahí de media, pues algunas situaciones que traen ellos, ¿no? Que traía él específicamente. Y pues estaba la situación tan padre, la plática, y de repente le dije a Dios, ¿cómo le explico? ¿Y cómo le explico esto? ¿Y cómo le explico esto? Y es cuando nos detiene y me dice a mí, pues, ¿qué es lo que estás compartiendo? Le digo, pues Juan.
y me dice, ¿nunca te has preguntado por qué Juan casi ni hablaba? ¿Por qué Juan fue el que me acompañó hasta la cruz? Y ahí se los voy a dejar la situación que me vino a mí a la mente, que ¿saben qué fue lo que Dios me hizo pensar en ese momento? Que Juan, desde que vio a Cristo, estaba viendo la promesa de Dios revelada ante sus ojos. Entonces, ¿qué hizo Juan? Juan estaba así hipnotizado desde que vio a Jesucristo, viendo cómo se iba desenvolviendo toda la palabra de Dios delante de sus ojos. Y así con esa maravilla, de esa forma que él estaba tan maravillado, de esa misma forma se fue hasta la cruz. Pero él se fue hasta la cruz diciendo, oh Señor, tu palabra se está revelando, se está haciendo, la salvación está llegando a nuestras vidas. O sea, él estaba, yo creo que impactado. Eso es lo que me vino a mí a la mente. Estaba tan impactado que llega a la cruz. Y Jesucristo ya después de que llega a la cruz le dice, he aquí a tu madre, ¿no? Hijo, he aquí a tu hijo. Pero refiriéndose a que lo que vio Juan fue muy fiel a lo que Dios le mostró y esa fidelidad la llevó hasta el final, atestiguando de principio a fin la obra que Dios le había dicho, mira, ya la estoy haciendo. Y es un poco lo que nos pasa a nosotros en el asunto de los últimos tiempos, ¿no? Porque vemos lo que está pasando en Rusia, vemos lo que dice la palabra de Dios, y qué es lo que estamos nosotros impactados, pues estamos maravillados viendo toda esa situación como si fuera un espectáculo en el cielo, como si estuviéramos viendo una lluvia de estrellas, no sé, como si estuviéramos viendo algo impresionante, ¿no? Y así Dios nos está llevando, poniendo nuestra mirada en las profecías que se están revelando hacia nosotros, y así nos está llevando, pero en esta ocasión nos está llenando la lámpara de aceite, porque nos está dando revelación. Y bueno, en esta situación de Juan capítulo 5, en la situación de la curación del hombre que está en la piscina del día de reposo, fíjense qué combinación importante. Vamos a enmarcar esta situación. Primeramente es una curación. Y segundo, se hace en una piscina que tiene unas características. Y la tercera es que es en el día de reposo. Y esto del día de reposo, yo me río porque les voy a contar lo que me pasó cuando lo estaba analizando. Y yo espero que se rían conmigo, ¿no? Porque es ridículo lo que les voy a contar. Pero no ridículo en cuanto a la palabra, ridículo en cuanto a los fariseos hacen. ¿Qué es lo que hacen los fariseos con esta situación? Y hasta me hizo reír. Pero miren, vamos a ver que en el capítulo 4, bueno, vamos hasta el capítulo 3. Vamos a leer desde el capítulo 3, ¿no? Y dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos. Bueno, se los va a leer todo el capítulo. ¿Para qué andamos con pequeñeces, no? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda en árabe. Hay uno que se llama Betsaida en Líbano, pero aquí es Betesda. Entonces, vemos que está en el estanque, el cual tiene 5 pórticos. Algún día pues analizaremos por qué son 5 pórticos, ¿no? Creo que ahorita no es el momento. Pero bueno, dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Voy a hacer una pausa aquí y quiero que observemos esto. ¿Sí estaba pasando un milagro? Y sí estaba pasando por parte de Dios, ¿no? O sea, no nos dice aquí la escritura que ese ángel era un ángel rebelde que bajaba y que estaba tratando de fingir una situación. A mí lo que me marca esto, y por eso se los comparto, y se los comparto así, a mí lo que esto me hace pensar es que todos los que estaban ahí reunidos es porque había una promesa de Dios de que la sanación la sanación iba a ser por parte de Dios. Entonces, al ver que bajaba el ángel,
se sanaba el primero que entraba, y a mí me llamó mucho la atención porque Dios permitió esta situación, ¿no? Y seguimos adelante cuando dice, cuando Jesús lo vio, dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Aquí es donde vamos a entrar a las preguntas. La primera pregunta, que es lo primero que vamos a tener que observar, es que esta persona llevaba enfermo, pues, casi no sé cuánto de su vida, ¿no? Al menos, o sea, al menos debió haber tenido más de la mitad de la vida enfermo, ¿no? Porque si eran 38 años, pues ¿cuántos años habrá tenido este señor, no? O sea, bajita la mano que fue a la primaria y se enfermó o algo así, ¿no? O cuántos que serán, 60 años, que habrá tenido 20 y tantos años que no estuvo enfermo. O sea, entonces este señor llevaba cargando esta enfermedad demasiado tiempo, ¿no? Lo interesante es el por qué él estaba ahí. ¿Por qué él estaba ahí? Entonces, aquí ya empezamos un poquito a escudriñar que de alguna u otra manera este señor sabía que la sanación o la salvación solo podía provenir de Dios. No fue a Chulula, no fue, o sea, lo que yo quiero entender con esto de que sea tan específico que es un ángel de Dios que bajaba, es para que nosotros entendamos que esta persona no fue con los de la ayahuasca, no fue con brujos, no fue con brujos, ¿sí? Acudió a un lugar donde sabía que estaba de alguna manera la presencia de Dios y que Dios estaba sanando ahí. Ahí acudió al Dios que él tenía la fe, al Dios de su pueblo, al Dios de su padre, al Dios de Israel. Entonces él sabía que de alguna manera ahí venía la sanación y ahí estaban, no solo él, habían varios, ¿no? Pero cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Fíjense qué interesante es el sentido de la palabra sano en ese momento. Aquí, para yo haber llegado un poquito a comprobar lo que vamos a compartir, pues me metí un poquito a las palabras para tratar de ver por qué yo estoy leyendo esto y estoy viendo una situación, pero las palabras por sí solas no me la demostraban, ¿no? Sino la fui revelando, abriendo el vocabulario. Entonces vemos que, qué chistosa palabra, esta palabra de sano es hugis, parecen de los pañales, pero se escribe G-U-G-U, es J-U-G-U-I-E-S, hugis, bien chistosa palabra. Pero esta palabra no solo implica saludable, sino de alguna manera, sino figurativamente dice saludable en doctrina. Qué interesante situación. Es una palabra que dice saludable figurativamente en doctrina. Es lo que significa esta palabra. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Jesús, ¿qué le está diciendo? ¿Quieres ser sano en doctrina? Fíjense lo que le está diciendo. Le está diciendo, ¿quieres ser sano en tu fe? Y entonces, ya vemos que Jesucristo le está hablando un poco más profundo de lo que él está viendo. De lo que él está viendo. Pero la contestación de él, ahí todavía él está con su velo, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de que vienen las personas con un velo. Y aquí esta historia me encanta porque vamos a ver las ataduras de este hombre, que es la enfermedad, pero además vamos a ver su velo. ¿Y de qué tamaño está el velo de esta persona que le contesta? Vean lo que le contesta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Ya ven el velo? El velo de este hombre. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le contesta a él?
es que no puedo tener acceso al estanque, ¿no? O sea, él está clavado en el asunto del estanque. Sin embargo, vean que esta palabra de meter, cuando él dice, no tengo quien me meta al estanque, ya cuando vemos esta palabra, vemos que el hombre sí tenía cierto velo en la mente, pero estaba hablando con también cierto entendimiento. Porque esta palabra meter, les voy a dar la clave, es del griego, y la clave es 906. Es una palabra que dice balo, ¿ok? Y esta viene de un verbo primario que significa lanzar o echar, ¿no? En varias aplicaciones más o menos violento, intenso. Poner, precipitar, sembrar, tender, echar, encarcelar, imponer, lanzar, meter, acostar, arrojar, caer, dejar, derramar, derribar, poner, compare. Pero lo que a mí me interesa es la parte de lanzar. O sea, prácticamente le está diciendo este hombre a Jesús, yo no tengo quien me disipule. ¿No les llama eso la atención? Cuando él le dice, no tengo quien me meta al estanque, prácticamente le está diciendo, es que a mí nadie, no tengo quien me disipule, casi no tengo pastor, es lo que le está diciendo. Casi le está diciendo eso. Porque él está usando una palabra específica que dice lanzar o echar. Entonces está hablando de que necesita un tercero para que lo sumerja, para que lo lleve a esa sanidad que él no puede alcanzar. Aún en este contexto, esta persona pues sigue con ese velo, ¿no? Tiene un cachito de verdad, pero sigue bien poniendo la mirada en el estanque. Esa es la parte del velo, ¿no? Sí tiene un poco de verdad, pero dice algo de verdad, pero no sabe bien lo que está diciendo. O sea, más bien en su circunstancia está hablando. Él está hablando desde su visión, desde su perspectiva. Pero vean qué importante. Jesús le dijo, en el capítulo 8, vemos que dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ya Jesús ni siquiera tocó el tema del estanque, Jesús no tocó el tema de nada, le dio una orden. Le dio una orden. Otra vez, esta palabra de andar, también es una palabra que nos va a servir mucho para amarrar este tema. Es una palabra que viene del griego y la clave en el Strong la pueden encontrar con la 4043. Esta palabra es una palabra que se pronuncia peripateo. O sea, quería alguien que lo lanzara, pues aquí hay un peripateo, o sea, yo te pateo. Así me la memoricé, ¿no? Pero vemos que esta palabra significa andar alrededor. Esto es andar en general. Específicamente, andar como prueba de capacidad, figurativamente vivir. Entonces Jesucristo le dijo, toma tu lecho y vive. ¿De acuerdo? Eso también es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál es la reacción de este hombre. Entonces vemos en el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de día reposo aquel día. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? ¿En quién creyó? En la palabra que Jesús le dio. Si lo hubiéramos dicho, pues alguno de nosotros, pues yo te creo que tal vez no se sana, pero lo dijo el verbo, ¿no? El que habló en ese momento fue Jesucristo, lo dijo el verbo. Él escuchó otra vez, nuevamente escuchó la palabra de Jesucristo, y así como Lázaro fue, fue traído a la vida, este hombre también. Y vemos que así fue, porque podemos ver en el versículo 10. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Esta palabra es la que nos va a amarrar todo lo demás, porque una vez más, Jesucristo a este hombre, lo vamos a ver más adelante, Jesucristo a este hombre le dice, no vuelvas a pecar.
para que no te venga un mal mayor. Entonces, una vez más, vemos que este proceso de una persona que está caminando hacia su muerte porque está enferma, que tiene la fe puesta en el Dios de Abraham, en el Dios de Jacob, en el Dios de Isaac. Acuérdense que es el Antiguo Testamento. No podía poner su fe en Jesucristo porque Jesucristo aún no se le había presentado. O sea, en nosotros sí, pero en ellos no. Entonces él tenía puesta su fe en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Pero escucha la palabra de Jesús y escuchó la palabra de Dios. Y en ese momento creyó en ella, en ese momento fue limpio, en ese momento fue salvo, en ese momento ya había salido ya había salido fuera, y Jesús lo desata para que él tome su lecho y ande. Pero voy a acabar de leerles todo el contexto, y ahora sí voy a irme de corrido. Entonces nos quedamos con esta idea, ¿no? De estas tres cosas que pasaron sobre este hombre, y vamos a leer cómo se desenlaza la situación. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era de día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Aquí es donde viene el cierre de toda nuestra historia. Porque vean que este hombre ni siquiera supo quién lo sanó más que la palabra que él escuchó. Qué interesante y qué fuerte situación de que Dios haya permitido y haya trazado esta historia tan específicamente para que nosotros entendamos. En vez de poner los ojos de Jesús, Dios ahora nos está poniendo los ojos en la palabra que Jesús dijo. Y esa es la palabra que sanó a este hombre. Entonces, yo sí me llegué a preguntar por qué no se había dado cuenta este hombre que Jesús lo había sanado. Y ya después vamos viendo, pues, cómo que por qué, para que nosotros entendamos que fue la palabra, que fue el verbo el que lo sanó. No la figura de Jesucristo. No alguien que lo ve y dices: ay, mira, qué guapo está Jesús y por eso yo soy sano. No, es la palabra. Yo insisto, que es la palabra que nosotros hablemos a los demás, que es la que los va a sanar, que es la que los va a llevar a Cristo, que es la que los va a llevar afuera. Porque es constantemente que lo vamos y nos va marcando, nos va acentuando, porque, bueno, hay que recordar que podemos tener muchas líneas de estudio en un mismo versículo, pero la nuestra es cómo la palabra de Dios es la que te lleva a Cristo, cómo la palabra de Dios es la que te quita y te desata los velos, cómo la palabra de Dios es la que te desata de pies y manos, cómo la palabra de Dios es la que te lava los pies, y cómo es la palabra de Dios que nos permite, aún sin tanto conocimiento, predicar y ganar una multitud, ¿no? Sigue siendo la palabra. Entonces seguimos más adelante, y aquí es donde yo me di de risa, cuando los judíos, o sea, imagínate que tú ves a una persona que tiene 38 años de enfermo, lo ves sano, y lo mejor que le dices es: ¿por qué andas cargando tu lecho? O sea, recapitulando, imagínense la ceguedad que tienen en ese momento, que están viendo a una persona que tiene 38 años de enfermedad, lo ven sano caminando, y lo único que se les ocurre decirles, lo único que les sorprendió es que anduviera cargando su lecho en el día de reposo. O sea, está como el chiste de que entra un caballo a una cantina, se toma una cerveza,
sale y un cuate le dice, oye, ¿viste eso? Sí, se fue sin pagar. O sea, no le sorprende que el caballo se meta a tomar una cerveza a la cantina, le sorprende que se salga sin pagar, ¿no? Entonces, ¿dónde tienen la mirada? ¿Dónde tienen la mirada los judíos en ese momento? Yo esto se lo digo porque es una herramienta que nos ayuda a nosotros a evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuando, ¿cuántas veces nos ha pasado que vemos en la obra de Dios un milagro o vemos algo sorprendente o digamos que alguien nos comparte algo que es sorprendente y en vez de poner nuestra mirada en lo que nos sorprendió, en la revelación que Dios nos dio, que fue tan impactante, decimos, oye, fíjate, ya viste este cuate, no se ha reservado como en 2 semanas, ¿no? Entonces, o sea, son cosas donde nos podemos, son herramientas que nos pueden ayudar a nosotros a evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? Y decirnos a nosotros y vernos a nosotros y decir, oye, ¿dónde tienes la cabeza? ¿No? Porque nos ayuda a que nos quitemos esa viga de nuestro ojo. Recordemos que somos los primeros que tenemos que desatarnos. Tenemos que estar bien alertas para que, y bien vivos, porque Dios nos va a sorprender cada día más, y cada día más nos va a desatar y nos va a sacar de esa ceguedad que vamos teniendo. Entonces, pues vemos que la necedad con los judíos fue muy grande, que no solo se le preguntaron que por qué anda con el lecho de un lado al otro, ¿no? Sino que ahora querían perseguir a Jesús por andar sanando en el día del reposo. O sea, en vez de decir, wow, acabas de sanar a una persona de 38 años, ¿cómo le hiciste? Aunque sea, ¿no? Ya de perdida. O sea, su sorpresa debería haber sido, acabas de sanar a una persona que llevaba 38 años enfermo. Híjole, era para que sí, cayeran al piso de rodillas, de verdad. Pero no, su insensatez es tan fuerte que no solo se enojan porque este hombre va cargando su lecho, sino que ahora están enojados porque Jesucristo los sanó. De verdad, ya es el colmo, ¿no? Eso sí es el colmo. Pero bueno, aquí viene nuestro cierre final de esta parte del estudio, donde Jesús le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesucristo? Has sido vuelto a la vida, pero no peques más para que no tengas alguna consecuencia. O sea, recordemos que Jesucristo, al hacernos, al llevarnos a la vida, al hacernos libres de nuevo, pues no nos quita de las consecuencias del mundo. Él no nos retira de eso, inclusive Jesucristo oró y dijo, pues no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mundo, ¿no? Entonces, pues vemos constantemente que en nosotros el pecado nos va a traer consecuencias, que lo hemos escuchado, lo hemos platicado, y creo que no es el tema de ahorita, pero bueno, pues hay que sacarle todo el provecho a todo lo que tengamos frente de nosotros, ¿no? Y bueno, este estudio estuvo un poco más corto que los demás, pero en esencia, pues vemos cómo se sigue repitiendo, se sigue repitiendo y sigue repitiendo. Y vemos que todo esto que se repite lo hizo Jesús antes de decírnoslos a nosotros. O sea, eso es algo que me desgarra y yo quiero seguir insistiendo en eso. Jesucristo primero dio testimonio de lo que luego nos dio por obligación hacer. Bueno, no por obligación, pero nos da ese llamado a hacer, ¿no? Antes de él decirnos, desaten a sus hermanos y déjenlos ir, que es discipularlos, inclusive entre ministerios, ¿no? Estarnos cuidando unos a los otros, estar viendo qué es lo que está pasando con nosotros, estar viendo qué ataduras nuevas van brotando en nuestras vidas y bueno, estar continuamente nosotros lavándonos los pies. Antes de él hacer eso, ya lo había hecho con los demás. Lo hizo durante los milagros que fue realizando, uno atrás del otro, uno atrás del otro, uno atrás del otro.
Entonces vemos que todo lo que Dios nos ha dicho en la palabra, simplemente en pocas palabras, ¿qué está diciendo? Hagan lo que yo, imiten mi conducta. Jesús nos sigue diciendo, imítenme a mí, imítenme a mí, imítenme a mí. Y nos los va repitiendo, ¿por qué? Porque lo que nos viene a decir antes, en el umbral de su crucifixión, las últimas instrucciones que él da, antes de darlas, dio testimonio de ello, de que él hacía eso. Y si Jesús hace eso, es porque así actúa su Padre, es porque así actúa Dios. Jesús dijo, yo solo hago lo que he visto hacer de mi Padre. Jesús dijo con la mujer samaritana, yo tengo un alimento que comer que ustedes no conocen, que es hacer la voluntad de mi Padre. Vemos que hacer la voluntad de Dios sigue siendo un alimento para nosotros, ¿no? Y voy a recordarles esas palabras que tuvimos en el estudio pasado, donde decíamos que que cuando Dios nos lleva de un punto a otro, digamos que vamos de aquí a la tiendita, por decir algo, pero en el camino Dios nos detiene para, para, para atraer a alguien a Cristo. Vemos que ese es un banquete, un alimento al que Dios nos está invitando y al que debemos de responder. Y no afanarnos, decir, bueno, sí, pero fíjate que no tengo tiempo porque tengo que llegar a la tienda porque me están esperando, no sé qué. Jesucristo en la situación de la mujer de Samaria, no, su objetivo de trayecto no era Samaria. Él se detuvo en Samaria y se tomó todo el tiempo al grado de que hasta los apóstoles estaban ya diciéndole que por favor, que no les hablara a estos hombres y que mejor fuera a echarse un taco porque llevaban no sé cuántos días de no comer. Entonces, pues vemos cómo Jesús se toma su tiempo, ¿no? Donde Dios le pone la mira, ahí se toma su tiempo. Y ese es el asunto con el que podríamos condimentar este cierre, ¿no? Donde refrendemos que Dios le pone la mira a Jesucristo en la mujer de Samaria, Dios le pone la mira a Jesucristo en este hombre del agua del estanque donde baja el ángel y el primero en bajar era sanado. Entonces Dios le va poniendo la mirada y vemos cómo Jesús responde a eso y se toma su tiempo. Inclusive se toma su tiempo para observar, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaba Jesucristo ahí parado antes de hablar con este hombre? Entonces, se toma un tiempo, como lo hemos platicado, un tiempo donde nosotros tenemos que estar orando antes de emitir una palabra para alguien más. Un tiempo donde tenemos que estar en oración, recibiendo instrucciones de Dios, observando a estas personas, para que, pues así como Jesús, observemos que le dijo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Eso es lo que quiero que me entiendan. Jesús lo vio acostado y supo que. Acuérdense que yo les compartí esa historia de un cuate que salió del reclusorio y no sé por qué, caramba, Dios me lo puso enfrente. Y estábamos platicando y yo de verdad por dentro le estaba diciendo a Dios, este cuate qué hace aquí, que no sé qué, que no sé, refunfuñando yo. Pero de repente este hombre se confesó conmigo y emitió unas palabras y dijo, es que cuando yo estuve adentro casi me quito la vida. Y a partir de ahí, yo hablé con él y dije, ¿sabes por qué te quieres quitar la vida? Tú te quisiste quitar la vida porque no conoces al Dios que te ama. Al Dios que abrió, que mandó al... Fíjense lo que pasó en esa historia que les cuento. En esa historia que les cuento, ya había amarrado todo para ahorcarse y justo cuando ya estaba acabando de hacer los amarres, abre la puerta el celador y le dice, ya te puedes ir. Entonces, con esas palabras yo le dije, ese Dios que mandó al celador a decir, ya te puedes ir, tú te querías quitar la vida porque no le conoces.
porque si lo hubieras conocido, ni siquiera hubieras intentado quitarte. Entonces hay que tomarnos un tiempo, ¿no? Ese tiempo es crucial. Porque no sabemos por qué estamos ahí. Es lo que quiero que me entiendan. En serio, yo se los he dicho varias veces y de verdad se los digo delante de Dios. He estado muchas veces en situaciones donde yo le digo a Dios, ¿y ahora qué caramba yo hago aquí metido? Es más, ¿cómo llegué a esto? ¿No? Y refunfuño, y ya me reconforto cuando Dios me revela el por qué. Por esto. Ah, bueno, entonces sí vale la pena, ¿no? Como que tal vez soy una persona que le digo, o sea, que todavía no he entendido que Dios no me va a hacer perder el tiempo, pero yo creo que sí, ¿no? Y tiro por viaje estoy haciendo la misma tontería. La vez del coche que les platiqué, ¿no? Dice que voy, se me apaga el coche y no lo prendía ni con un cerillo. Y mando a llamar a la grúa. Ya estoy esperando a la grúa horas y horas y horas y horas y horas, y luego me suben en el coche con la grúa, ahí voy, llego a la casa de ustedes y prende el coche. Y le digo al hombre de la grúa, le digo, oye, Dios sí te ama mucho, ¿eh? Porque de verdad, de verdad, de verdad, haberme apagado el coche para que tú y yo platicáramos, porque durante todo el trayecto, pues, ¿qué fue lo que yo hice, no? Estarle hablando la palabra, pues no tengo otro tema. O sea, pues, ¿qué otro tema tengo? Entonces digo, ahí estoy, hable y hable la palabra con él. Y le digo, de plano contigo no se puede, man. O sea, es el colmo. Y luego otro hombre, otro hermano que le estaba compartiendo en un estacionamiento que también se me apagó el coche, me está, resultó que era un hermano de otra congregación, de otra iglesia, una iglesia aquí en Toluca. Y me estaba diciendo, ¿y por qué no arreglas ese coche? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no el otro? Y yo así por dentro decía, ay, si tú supieras por qué se me descompone el coche. Entonces sigo platicando con él y lo invito a este discipulado, ¿no? Le digo, pues vente a nuestro estudio, no sé qué, ya le platiqué todo. Y después de platicarle todo, le dije, ahora sí te voy a decir por qué se me apaga el coche. ¿Cuánto vas a que prende? Nada, que no sé. Me subí al coche y prendió el coche. Le digo, es el colmo. Le digo, es el colmo que Dios use el defecto que tiene mi coche para traerme de un lado al otro. De verdad, de verdad, de verdad, no. Pero sí le digo a Dios, ya por favor, ya arréglamelo, porque es el colmo que haberme tirado ahí una hora esperando a que encienda, ¿no? Pero bueno, esas cosas, pues hay que tener paciencia, ¿no? Siempre hay que tener paciencia, hay que seguir otra vez poniendo la mirada en lo que les he estado platicando, de que, pues si lo hizo en la vida de Cristo, si a Cristo lo detuvo aquí, lo detuvo acá y lo detuvo allá, y constantemente lo estuvo deteniendo en ciertos lugares para que hiciera una obra, pues ¿por qué no lo va a hacer con nosotros, no? O sea, realmente nosotros estamos continuando la obra de Dios. Entonces, pues hay que ir despertando a que sí lo va a hacer con nosotros, ¿no? Entonces, tal vez un retraso en el vuelo, tal vez un retraso en la salida del camión o en alguna circunstancia, pues tal vez tienes que ponerte un poquito a pensar por qué se están deteniendo ahí las cosas, ¿no? No podemos de verdad cederle terreno a las circunstancias. No podemos hacer eso. No podemos andar pensando y decir, ay, pues esta situación que se me sobrevino es porque, ay, seguro estoy bajo maldición o alguna cosa hice. Sí está bien que nos escudriñemos y andémonos poniéndonos a cuentas con Dios, porque de verdad les digo que hay muchas personas que no se ponen a cuentas con Dios desde no sé cuánto tiempo. Y nosotros tenemos acceso a Dios en todo momento. Somos privilegiados. Nosotros nos podemos poner a cuentas con Dios en el momento mismo que nos damos cuenta que fallamos. Y eso sí es un regalo, ¿no? Eso es un regalo inmerecido. Nosotros no tenemos que andar cargando con el peso de nuestras faltas para poder, para que Dios nos vuelva a limpiar. Nosotros podemos llegar, ponernos a cuentas con Él en todo momento, inclusive antes de compartirle a alguien, ¿no? También eso es importante. Y entonces, porque si no, Dios nos las va a aplicar y nos va a decir, ¿cómo le quieres quitar la viga a este hombre si no te has quitado la paja de tu ojo? Entonces, Dios sí te lo va a reclamar. O sea, tú quieres salvar a este hombre y el pecadote que hiciste ayer,
¿Y cómo? O sea, no, me pongo a cuentas con él y luego comparto la palabra. No creo que sea una cosa que nos quite, que nos haga religiosos, uno, y que nos impida ninguna otra situación. O sea, no hay nada que nos los impida. Y no creo que ponernos a cuentas con Dios nos haga religiosos, ¿no? O sea, saberte pecador, pues no creo que te haga un religiosote, ¿no? Pero sino saber que tengan, sino más bien refrendar que tenemos temor de Dios y que, bueno, antes de cualquier cosa, pues nos ponemos a cuentas con Él para que podamos no solo recibir, sino también podamos compartir su palabra, ¿no? Y esas son las cosas que pues, yo creo que hasta ahorita podemos llegar hasta aquí para prepararnos para el siguiente martes y ir avanzando con poco a poco en estos pasos de Cristo que Él fue dando, donde nos va mostrando cómo no solo desata a las personas, o sea, no solo las trae a la vida, no solo las hace salvas, sino también las desata para poderlas cambiar en el Evangelio. Y Dios nos los dice, no lo dejes ir atado, no dejen a nadie vivo. O sea, sí sálvalo, pero siempre tienes que tener una palabra de revelación que yo te haya dado para abrirle los ojos a esta persona. Y observen esos detalles porque Dios siempre nos da la clave. En el caso de la mujer Samaria fue el agua, en el caso de este hombre fue su salud. Siempre hay algo de comunicación y Dios nos va a decir, en mi caso fue mi coche detenido, ¿no? Que me puse a platicar con el hombre de la grúa. En el caso fue una persona que viene de visita aquí a su casa, que acaba de salir del reclusorio, le digo a Dios, ¿qué hace un cuate aquí adentro? ¿No? Pero bueno, se fue ya y le dije, no sé, y recibió tanta palabra este hombre, que yo sí me quedé pensando y dije, Dios, ay, este cuate no lo vaya, no, a la vuelta de la esquina no me vaya a enterar que lo hiciste pastor. Porque sí ha sido, sí ha pasado. Sí, a mí sí me ha tocado ver hombres a los que se les compartió y por alguna otra circunstancia, algunos acaban en la cárcel, pero dentro de la cárcel se vuelven pastores. Y adentro forman una iglesia. Es impactante, eso pasó en Acapulco y de eso me dio testimonio mi esposa porque me dijo, ¿te acuerdas de aquel hombre que le estuviste hable? Sí, pues fíjate que lo encarcelaron. Y le dije, ¿cómo que lo encarcelaron? Sí, pero no, la plática no va ahí. Lo encarcelaron, pero no sé qué le hablaste, me dijo, no sé qué le hablaste, pero este hombre se puso a estudiar y acabó siendo el pastor de la cárcel. Entonces son cosas, o sea, no lo digo por mí, yo nada más les quiero dar testimonio de que en ese tiempo yo lo único que sabía era como ese niño, 2 peces y 5 panes, ¿no? Era lo único que traía. Yo no sabía nada más. Y yo a este cuate me acuerdo las palabras que le dije, mira, yo no sé, pero yo solo sé que la salvación es una herencia que Dios nos tiene derecho. Porque yo no sé nada, le dije, yo no sé nada, o sea, no sé mucho. Pero sí sé una cosa, sí sé que Jesucristo nos dejó una herencia. ¿Quieres tu herencia? Y él me dijo, sí la quiero. Perfecto, repite conmigo esto. Y le di la salvación. O sea, eso, me la pasaba repartiendo herencias. Le dije, yo en Acapulco decía que era notario. porque, porque ahí iba como notario repartiendo herencias, ¿no? Y ya sabes, como todo heredero, pues hay unos que renuncian a la herencia. ¿Sí lo han notado? Que los notarios les dicen eso. Siempre los notarios cuando están declarando una herencia dicen, quieres la herencia, pero tienes derecho a renunciar a ella. Son los notarios del mal, porque siempre te andan diciendo que si quieres renunciar a ella por los problemas que puede ocasionar recibir una herencia, ¿no? Que bueno, de eso también podríamos platicar mucho. Pero ese no es el tema. El tema es cómo en Cristo también pasa lo mismo, ¿no? Recibes a Cristo, eres coheredero junto con Él. Pero si no lo recibes, te condenas a ti mismo, ¿no? Bueno, pues, ¿quién quiere orar para cerrar este estudio? A menos de que tengan algo más que agregar. No sé.
Nagán, ¿no quieres orar por nosotros? Digo, aprovechando que nos acompañas. Con mucho gusto. Gracias. Amado Padre, te damos la honra y la gloria en esta tarde. Gracias, Señor, por juntarnos en esta hora bendita para escuchar tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Hoy aprendimos que Jesús hace milagros en nosotros, pero depende de nuestra obediencia y de nuestra cercanía a Él. Seguimos en este milagro o caímos de nuevo atados de mano o de nuestros pies. Hoy nos diste la enseñanza cómo liberarnos, Señor. Te pido esta liberación por cada uno que estamos conectados en este momento, Padre, y ponte en nuestro corazón este deseo a obedecer la palabra de Dios y acercarnos a Jesús para que este milagro florece en la vida de cada uno de nosotros. Bendecimos a Selim, bendecimos la revelación que Dios le está dando para enseñarnos y bendecimos a todos los que están conectados. Haz que crezca este grupo, Padre, para que esta liberación llegue a todos tus hijos escogidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, muchas bonitas palabras. Y bueno, Orlando, Ivonne, algo que nos quieran comentar, alguna noticia o no sé, algún anuncio del ministerio. Bueno, como algunos de ustedes ya saben, estamos sirviendo los domingos también en los inters de los servicios. Si alguien de ustedes se quiere agregar, yo veo aquí personitas que ya están agregadas, y gracias a Dios por sus vidas. Y pero si alguien más se quiere agregar, pues sería de mucha bendición para poner todo esto que nos está dando Dios en práctica, es parte de. Y también de este sábado al otro, a haber actividad en el Hospital del Niño. Igual, si alguien se quiere agregar, pues es de mucha, mucha bendición. Gracias, Aline. Gracias a todos. Muchas gracias, que tengan una bonita semana, que Dios les bendiga. Y gracias por este tiempo que nos hemos dedicado los unos a los otros de compartir. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Dios les bendiga. Gracias. Bye, Muchas bye. gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias.